Bien, buenas tardes jóvenes, como siempre un gusto en saludarlos. Hoy les presento otro pequeño tutorial sobre la fórmula del binomio de Newton, solo que en esta oportunidad te voy a explicar cómo calcular el término independiente en el desarrollo de una expresión o en la expansión de una expresión en la que se encuentran dos términos elevados a un exponente n. En un anterior tutorial te expliqué cómo se podía calcular el coeficiente de una variable x elevada a un determinado valor n. En esta oportunidad te voy a mostrar otra aplicación que tiene la fórmula del binomio de Newton con respecto al desarrollo o la expansión de una determinada expresión que contenga dos términos, como te había comentado, elevado a un exponente n. Bien, primeramente, antes de empezar a explicar el ejercicio, el término independiente es aquel que carece de la variable x. Y aquí te pongo un pequeño ejemplo que no tiene nada que ver con el ejemplo que vamos a hacer, pero para que quede un poco claro por qué vamos a hacer una situación más adelante cuando estemos desarrollando un ejercicio. Cuando nosotros desarrollamos una expresión, en este caso elevada al cuadrado, ya sabemos de que esto es igual al primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, legalmente esta expresión tiene que escribirse así, ¿no? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, si tú te das cuenta, la variable x va disminuyendo de exponente. Aquí es 2, aquí es 1 y aquí es 0. Solo que este último término no estamos acostumbrados a verlo así, debido a que cualquier elemento elevado a 0 es 1 y 1 multiplicado por 1 es 1, y es por eso, digamos, de que se lo sobreentiende, ¿no es cierto? Y al desarrollar x más 1 al cuadrado, nos dice que la respuesta es x al cuadrado más 2x más 1. Ahora, ¿por qué te he puesto esto acá? Porque te vas a dar cuenta que para calcular el término independiente, que es aquel que carece la variable x, este cero será fundamental. Ahora, no todo binomio tiene término independiente. Puede pasar que a vos te pregunten en un ejercicio cualquiera y te digan que verifiques si ese término tiene o no tiene término independiente. Y para eso, matemática, como siempre, me va a avisar si es posible o no es posible calcular ese resultado. Bien, sin más preámbulos, pasemos a la explicación del ejercicio. La pregunta dice hallar el término independiente en el desarrollo del siguiente binomio. Aquí está el binomio. Ya sabemos de que el primer término es a, el segundo término es b, y este 10 es el valor de n. Date cuenta de que, al igual que el anterior tutorial, nos está faltando el valor de k, ya que recuerda de que esta es la fórmula de Newton. También recuerda de que estas expresiones se escriben de esta manera para una mayor comodidad a la hora de poder determinar la solución. La raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio, y 1 sobre 3x al cuadrado es lo mismo de que 1/3, y este x al cuadrado lo puedo subir al numerador con x a la menos 2. El paso número 1 es reemplazar la fórmula y hacer operaciones pertinentes. Por lo tanto, el valor de n es 10, la variable k es desconocida por el momento, el valor de a es x elevado a un medio elevado a n menos k, que sería 10 menos k, por b, que sería este valor que tú ves acá, todo elevado a k. Y entonces aplicamos exactamente las mismas propiedades que te expliqué en el
tutorial número 1 cuando hablamos del caso 1. Entonces acá lo que hacemos es que tenemos una expresión elevada a dos exponentes, procedemos a multiplicar, un medio multiplicado por 10 es 5 y un medio multiplicado por menos k es menos k medios. En esta parte procedemos a repartir o distribuir el valor de k. Al primer término lo elevamos acá y al segundo término también lo elevamos acá, aplicando la segunda propiedad que te recalco, ya te expliqué en el anterior tutorial, y entonces hacemos una distributividad de ese exponente. Menos 2k porque tengo dos exponentes y la presencia de dos exponentes resulta una multiplicación. Luego, aquel término que no tenga la variable x lo agrupamos junto con la combinatoria y los términos que tengan x los agrupamos lado a lado para aplicar la propiedad básica conocida que dice de que misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes. Por lo tanto, si tú te das cuenta en este nuevo caso, la idea del primer paso sigue siendo trabajar matemáticamente para que las dos variables x se transformen en una. Entonces, haciendo acá operaciones, tenemos aquí quebrados mixtos, el mínimo como múltiplo es 2, 2 por 5 es 10, y 2 por menos 2k es menos 4k, con menos k es menos 5k. Entonces, la idea es hacer todo este trabajo para averiguar qué exponente nos va a salir acá. Ahora, aquí está lo que te mencionaba al comienzo. Como te han pedido calcular el término independiente, entonces este exponente lo vamos a igualar a 0. Por lo tanto, ¿cuál es la única forma de que tu resultado lo iguales a 0? Solo cuando te pidan término independiente. Ahora, si te hubieran pedido el coeficiente para que x esté elevado a la cuarta, lo igualas a 4. El coeficiente para que x esté elevado a la séptima, pues lo igualas a 7. En este caso lo igualamos a 0 porque yo quiero averiguar con qué valor de k todo este exponente de acá se haría 0, ya que x elevado a 0 sería 1, por lo tanto la x estuviera saliendo del problema, se estuviera eliminando, y por lo tanto yo estuviera calculando el coeficiente del término independiente, o sea, que carece de x. De aquí para adelante solo nos queda despejar la variable k, este que está dividiendo pasa a multiplicar, 2 por 0 es 0, este que está sumando pasa a restar, los signos negativos se eliminan y este que está multiplicando pasa a dividir, y 10 dividido entre 5 es 2. Recuerda las condiciones que debe cumplir la variable k. En el anterior tutorial te recalcaba varias veces de que este es el cálculo tal vez más importante del ejercicio porque depende del resultado de k para que nosotros sigamos el problema o lo paremos el problema. Como el valor de k es 2, habíamos dicho en el anterior tutorial que ese resultado debería cumplir dos condiciones. Y la primera condición era de que tenía que ser un número natural, un número positivo, y esa condición la cumple. Y la segunda condición es que tiene que ser un valor menor a n. Y en este caso n es 10, y entonces el valor de k es 2, por ende está cumpliendo las dos condiciones. Esto significa entonces, damas y caballeros, de que lo solicitado se va a poder calcular. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera sido un valor negativo? Significa de que ese resultado no se va a poder determinar porque la expresión que me estás dando no tiene un término independiente. Y ahí viene lo que te puse acá.
no todo binomio tiene término independiente. Es decir, el hecho de que me pongan un binomio acá no significa que tendrá un término independiente. Yo tendré que averiguar si lo tiene o no lo tiene. Y para eso la matemática me va a avisar, ya que no somos adivinos, ¿no es cierto? La matemática aquí me va a avisar mediante este cálculo. Como es 2 y cumple las dos condiciones, podemos calcular el término independiente. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula 10 de 2, es decir, en esta parte de acá reemplazamos el valor de k y me quedaría 10 de 2 de 1/3 elevado al cuadrado por x elevado a 10 menos 5 por 2 sobre 2. Es decir, fíjate de que estoy reemplazando el valor de k para que observes de que el valor que he calculado es el correcto. De ahí para adelante, damas y caballeros, quien hace el trabajo es la calculadora. Recuerda de que este paréntesis significa una combinatoria, así que ponemos el factorial de 10 dividido entre el factorial de la resta de 10 menos 2 multiplicado por el factorial de 2. Todo eso multiplicado por 1 al cuadrado, que es 1, y 3 al cuadrado, que es 9. Y todo eso multiplicado por 5 por 2, 10, 10 menos 10 es 0, y 0 dividido entre 2 es 0. Entonces, como tú ya sabes, cualquier variable o elemento que esté elevado a 0 es 1, y eso haría de que esta variable de acá ya no esté presente en el ejercicio, y por ende este coeficiente sería el término independiente. Entonces acá este resultado lo podemos calcular con la calculadora, el cual me daría 45, y 45 por 1 es 45, y 45 dividido entre 9 es 5. Yo sé de que lo que voy a decir ahorita es obvio, no tiene la presencia de la x porque, claro, nos están pidiendo el término independiente, el que carece de x, y eso se debe porque la x está elevada a 0. Y entonces por eso de que yo te ponía en este tutorial este ejemplo adicional para que veas por qué estamos igualando a 0 cuando me piden el término independiente. Entonces, una vez que hemos encontrado el resultado, pues ya no hay mucho que discutir. Efectivamente, si yo expando o desarrollo esta expresión matemática, su término independiente será 5. Bien, damas y caballeros, como siempre, agradecerles una vez más por su atención y como siempre, desearles que tengan un excelente día, siempre tratando de que este tutorial o este pequeño tutorial haya sido de su agrado y por sobre todo que hayan podido entender las cosas más básicas que usted necesita para poder determinar el término independiente de una determinada expresión. Una vez más, gracias por su atención y que tengan un excelente día.